Buenas tardes. Unas breves palabras para darles la bienvenida a este seminario, primer seminario de Derecho Foral Aragonés, que tratará los temas de persona y familia. Me presento, soy Julio Fuentes, responsable del centro de la UNED de Calatayud, y quiero dar la bienvenida a los que desde Barbastro, Teruel, Sabiñánigo, Fraga, Caspe y Egea sigan el curso. Como ya sabrán, este seminario se ha organizado bajo la dirección de don Carlos Lasarte, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNED, y lo hemos organizado entre los 3 centros de Aragón, con la idea de darle permanencia en el tiempo, y agradecer la presencia de las 3 personas que me acompañan, que son la profesora Aurora López Azcona, de la Universidad de Zaragoza, el propio don Carlos Lasarte y don Fernando Agustín, notario y profesor de la UNED de Calatayud. Espero que les sea de gran utilidad el curso y yo les dejo con la palabra a don Carlos Lasarte. Bueno, muchas gracias. ¿Tú estás bien ahí? Sí, ¿Estás cómodo? Yo estoy bien ahí, ya estoy acoplado. Muy bien, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que nos conectan de manera telemática a través de los programas AVI de la UNED. Y en principio iba a hacer una presentación breve porque todos han visto ya el programa. En principio, este análisis de los aspectos normativos que ahora el actual Código de Derecho Aragonés exige y requiere, ya que desde los programas, digamos, de la Universidad Central, del conjunto de la UNED, es imposible abordar todos los aspectos de desarrollo en las distintas autonomías, y por otra parte no tenemos capacitación técnica, porque como comprenderán, no vamos a ser especialistas en derecho galego, en derecho catalán, en derecho aragonés, en las especificidades o especificaciones o previsiones normativas del derecho foral vasco, el balear, que el catalán ya lo he dicho, el balear y finalmente el navarro, ¿no? Cada uno con algunas variantes que se han ido manteniendo a lo largo de la historia y que se encuentran todavía hoy pues avaladas por el artículo 149 de la Constitución española. Esto es, por tanto, un proyecto posiblemente no de corto plazo, sino a medio plazo, previendo la posibilidad de desarrollarlo a través de las nuevas técnicas AVI y, por tanto, con capacidad para llegar a los distintos centros y sedes en este caso de la Corona de Aragón, si me permiten que lo diga así, de la Corona de Aragón o del territorio aragonés. Y en el día de hoy vamos a tener la primera sesión, que se transmite desde la Plaza de San Juan el Real, en el magnífico edificio que tiene el centro asociado de la UNED en Calatayud. La próxima será en Barbastro, también un buen centro, aunque un poquitín más alejado desde el punto de vista del actual viaje a través de AVE, que después requiere completarlo con un viaje más o menos igual de largo con taxi, pero que bueno, ahora mismo España yo creo que está muy bien comunicada, tanto a través de trenes de alta velocidad, de trenes convencionales y también de carretera. Tampoco se hace un mundo. Por otra parte, tenemos un veroño. ¿Saben ustedes lo que es el veroño, no? Es una nueva expresión que se ha puesto de moda. El verano que sigue al otoño, ¿no? El veroño. Tenemos un veroño que no hace que las carreteras sean particularmente difíciles ni problemáticas. No hay problema
seguridad vial, gracias a Dios, y por tanto, pues, se haga en un sitio o en el otro, pues, imagino que el seguimiento será más o menos igual. Hoy vamos a tener la oportunidad de que doña Aurora López Azcona, profesora contratada, doctora y ya acreditada profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, plantee fundamentalmente el tema del desarrollo de la capacidad del menor conforme al derecho aragonés, una cuestión que es tradicional en el derecho aragonés, no es un nuevo alcance ni mucho menos del actual estado normativo. Y don Fernando Agustín, como notario y profesor tutor de la UNED de Calatayud, notario de Calatayud y profesor tutor de la UNED de Calatayud, va a hablar del consorcio conyugal, notoriamente parecido, creo yo, al de gananciales que rige en todo el territorio de derecho común, en fin, el régimen de comunidad parcial que ha habido siempre en España y que desde mi punto de vista, y como diría a mí también, o como aprendí de mi maestro, el profesor de Cosillo y Corral, pues es previsiblemente uno de los sistemas de mayor justicia intrínseca existente en el marco teórico de los distintos regímenes económicos del matrimonio, al mismo tiempo que tiene una extraordinaria comodidad. La extraordinaria comodidad de que no hay que llevar contabilidad ninguna, realmente, y el régimen funciona perfectamente cuando llega el momento de liquidarlo. Porque se disuelve el matrimonio, sea por divorcio, sea por fallecimiento, normalmente ya saben lo que pasa, muere el marido y en caso de duda, dicen las madres, yo la viuda. O en caso de disolverse por fallecimiento, pues entran en juego unas reglas que son enormemente parecidas. Sí. Como yo no soy especialista en derecho aragonés, pero tengo que tener también una cierta vinculación con todos los centros y naturalmente un apoyo que en el caso de Calatayud creo que no tengo que subrayar ni recordar, ya que han sido muchas las actividades que el Departamento de Civil y personalmente también yo hemos realizado en Calatayud. Yo hablaré seguidamente un poquito de lo que es la independencia personal y la mayoría de edad como apertura del curso. Si les parece, empiezo directamente. Yo voy a utilizar alta tecnología, pero la alta tecnología mía se llama iPad. Y un programa que me permite colorear y subrayar. Es un poquito de alta tecnología, pero bueno, voy a desarrollar durante aproximadamente media hora, dando lugar después al coloquio. El coloquio funciona también, ¿verdad, Julio? ¿Puede funcionar todavía desde los otros centros? No. Pues sí, sí puede, pero todavía no funciona. Bien. Hablaré en principio pues del marco general de lo que del significado propio de la mayoría de edad como regla de independización de la persona. Y después tendremos ya oportunidad de escuchar la ponencia de doña Aurora López Azcona. A ver si no me equivoco, que espero que no. ¿Seguro? Lo tengo. Bien. Esto se llama independencia, tiene que estar aquí. Muy bien. En principio, en los esquemas actuales del mundo contemporáneo, del mundo posterior al momento de la codificación, de lo que podemos llamar las sociedades occidentales, a nosotros contemporáneas, parece que llegar a la mayoría de edad viene a ser como una bendición del cielo, porque pasa la persona de carecer de capacidad normativa, de capacidad de desarrollo propiamente dicho, estando siempre amparado por sus mayores, pasa uno a tener, pues, desde el punto de vista teórico y práctico, la posibilidad de adoptar decisiones propias, de independizarse normalmente del núcleo familiar, y que además esto ocurre sencillamente por el transcurso del tiempo.
Son numerosos los casos y los supuestos en los que el derecho marca un determinado momento temporal. Por ejemplo, si tenemos un accidente y nos arrolla una moto saliendo a la plaza de San Juan el Real, pues sabemos que tenemos que ejercitar la acción dentro del periodo de un año, porque pasado el año ni el juez nos va a admitir que tengamos posibilidad alguna de presentar la demanda. El tiempo en el derecho juega en todo, juega en sentido positivo, juega en sentido negativo, y unas veces puede favorecernos y otras veces nos puede perjudicar, pero claro, el derecho requiere siempre una cierta certidumbre, una cierta seguridad. Imagínense que ahora entrara por la puerta un señor airado, con bigote de antiguo guardia civil, de estos bigotones casi mexicanos, muy airado, y que viniera contra don Fernando Agustín y contra mí, porque nuestros padres respectivos, o sea, no era el mismo, nuestros padres respectivos no le habían pagado en el año 1938 un traje que les hizo y que él le cosió y le cortó. Nosotros, claro, tenemos una cara como diciendo, bueno, pero a los 38 años viene usted a requerirme a mí que yo le pague el traje de mi padre. ¿Usted está de broma o qué? Sería mi respuesta, porque yo no le diría prescrito la acción. Yo diría, ¿usted está de broma o qué? Que me parece más directa que otra cosa. El derecho siempre pone barreras cronológicas. Y claro, hay veces que la barrera cronológica nos resulta muy antipática y otras veces, pues, sin embargo, llegamos a comprenderlas. ¿Por qué barreras cronológicas? Porque en algún momento hay que decir borrón y cuenta nueva. Quien está comprando una finca y la finca tiene un problema de titulación, ya se lo avisará al señor notario si se compra a través de escritura pública, pero siempre encontrará un procedimiento como para ratificar en algún momento la seguridad de que es el propietario y de que se consolide la propiedad privada a su favor. La mayoría de edad es muy sencillo, se fija diciendo una cifra y dice, o decía tradicionalmente el Código Civil, la mayoría de edad, decía hasta hace muy poco, se alcanza con 21 años cumplidos, o a los 21 años cumplidos es mayor de edad. A partir de ese momento, la persona puede actuar por sí misma, no necesita el asesoramiento, ni la anuencia, ni el complemento, ni la existencia de un consejo tutelar o la existencia de una autoridad parental que avale sus actos. Como ustedes saben, en nuestros tiempos, desde la Constitución, pues la mayoría de edad bajó a 18 años. Les voy a explicar por qué bajó a 18 años, porque curiosamente de entonces a ahora parece que los mayores de edad de 18 años pero menores de 25 son ahora menores que antes lo eran, cuando se exigía 21 años y bajó de pronto a 18, porque parece ser que todo se ha retrasado. Ahora verán por qué se ha retrasado. Se ha retrasado porque los políticos han retrasado los aspectos educativos. Antes todo el mundo terminábamos la carrera, la licenciatura, digo, los que empezábamos a nuestra edad, no precisamente los alumnos de la UNED, que también tienen derecho a la vida, pero que son otro tipo de corte demográfico, ¿no? Pero antes prácticamente todo el mundo con 21 o 22 años había terminado la carrera, la que fuera. Cuando había podología, podología. Y al día siguiente, pues iba uno, llevaba un sobrecito que le había dado su padre o su madre, y se iba al colegio y decía, buena, aquí tiene usted el resguardo del título y 2.000 pesetas y me colegio. Con 22 años estaba la gente colegiada. Ahora mismo el sistema parece que ha establecido una posposición en virtud de la cual realmente el mayor de 21 años, antigua mayoría de edad, pues hoy día no puede hacer absolutamente nada tampoco, porque lo primero que tiene que hacer es un máster que lo profesionalice en el grado. Eso les va a pasar a ustedes, les pasa también a ustedes. Después del máster, si quiere hacer el doctorado, tiene que haber aprobado primero el máster, con lo cual ha habido una posposición educativa importantísima. Hoy día no termina con 18 años en concreto nadie, yo creo, ni siquiera la enseñanza secundaria, el bachiller o la formación profesional. Con lo cual es una mayoría de edad que se alcanza muy pronto, pero que sin embargo difícilmente puede llegarse a la conclusión de que realmente ofrezca capacidad para la independencia de la persona. En todo caso, nuestro Código Civil, y ahora me refiero al español,
dice taxativamente en el artículo 322 que el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil. Claro, le interesa solo lo suyo. Como es Código Civil, habla de la vida civil. Parece que uno puede ser mayor de edad para la vida civil y, por ejemplo, no ser mayor para ir al ayuntamiento y presentar una queja o una reclamación o sencillamente una petición en el consistorio municipal de donde resida. Evidentemente, la mayoría de edad no se limita solo a los aspectos de la vida civil, que son los que le puede interesar al Código, pero el Código debería haber dicho para los actos jurídicos de relevancia, porque cualquier acto jurídico de relevancia no tiene por qué ser civil, puede ser también penal, ¿verdad?, o puede ser administrativo, o puede ser laboral. Es decir, si es mayor de edad para la vida civil y no se es mayor de edad para tener derecho a un contrato laboral, pues evidentemente se podía haber perfilado esto de otra manera en la formulación. Pero lo cierto es que la idea de que en principio la mayoría de edad se alcanza en el momento de cumplir un número de años determinado, comporta la capacidad de obrar con carácter general de un sujeto que deja de ser menor para pasar a ser mayor. Ahora veremos qué y cómo. En nuestro caso actual, en el caso español, la verdad es que el Código Civil se adaptó enseguida al mandato constitucional, una ley postconstitucional que ustedes estudiarán muchos, quizá dentro de poco, o habrán estudiado ya en su caso. La Ley 11/1981 modificó el texto del Código y dijo, donde decíamos 21 años, olvidemos los que nos pasamos a 18. Esto no es, sin embargo, algo que haya ocurrido solo en el siglo XX. Ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Hoy hablamos de los políticos, hablamos de los políticos, pero si quieren hablamos de los antiguos reyes, o de los antiguos emperadores, o de los duques, o de quienes quieran ustedes. En Roma, por ejemplo, en el viejo derecho romano, que inspiró a buena parte del mundo posterior, ser mayor o menor de edad era intrascendente, porque mientras había paterfamilias, daba igual tener 30 años que tener 14. El paterfamilias tenía derecho de vida y muerte sobre su familia, y por tanto daba exactamente igual alcanzar o no un grado determinado de edad. La mayoría no tenía tal trascendencia, lo que tenía tal trascendencia era cumplir el viejo refrán aquel de cuando seas padre comerás huevos. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues lo que tenía trascendencia era ser pater familias, es decir, sui iuris, una persona que por sí misma tenía una posición en la ordenación social, o ser por el contrario alieni iuris, estar sometido. Así que si yo fuera pater familias romano y Aurora, por ejemplo, fuera mi mujer, daría exactamente igual porque ella sería alieni iuris mía toda la vida. Pero peor todavía, cuando ya le faltara al marido y dijera ella aquello, aunque fuera en latín, infine viuda, ya por fin viuda, daba exactamente igual porque el sistema le buscaba automáticamente un sustituto, que en su caso, o en nuestro caso, si había descendencia, era el hijo primogénito que asumía la posición de sui iuris y la madre seguía bajo su tutela, porque el sexo también contaba. Bueno, pues, por tanto, la edad no contaba para nada. Pocos siglos después llegaron los bárbaros, lo recuerdan ustedes, los bárbaros llegan, toman Roma, etcétera, y empieza la división territorial y el Sacro Imperio Germánico y todas las guerras medievales, desde los duques unos duques contra otros. Los duques, algunos batallaban, pero generalmente no, batallaban las mesnadas que tenían los duques. Y claro, había un problema. El problema era que, claro, incluso para la conciencia medieval parecía algo insostenible el mandar a la guerra a los niños. Todavía hoy se habla de la utilización de la masa infantil para las guerras, etcétera. Se sigue hablando a todos los niveles en el globo.
el derecho siempre ha tenido ocurrencias para todo, porque claro, lo manejan los hombres y las mujeres somos todos imperfectos. Entonces las mujeres no manejaban nada, pero ahora que lo manejan, pues igual, seguimos siendo imperfectos. Y enseguida los fueros, y hay montones de fueros en nuestra España y en Italia y regulaciones igual a través de fueros en todos los países de Europa. Los fueros se sacaron inmediatamente una regla, dijeron, vamos a ver, ¿qué es esto de la edad? La edad será importante, pero por ejemplo, a partir de una determinada edad mínima, a los 14 años, lo importante es que el niño sea capaz de llevar armas. Si es capaz de llevar armas, ya es mayor de edad. Y entonces era lo que importaba. La mayoría de edad ha importado tradicionalmente siempre como una atribución no solo de otorgamiento de derechos a las personas como hoy día planteamos, sino también como otorgamiento de responsabilidades a las personas a las que en un momento determinado, en todos los fueros medievales, se fue reduciendo la edad de manera tal que a partir de los 14 años se declaraban montones y montones de fueros a los mayores de edad. ¿Por qué se rebaja la edad en nuestra Constitución española? Fue una petición, digamos, popular, un clamor popular en virtud del cual todos querían ser mayores de edad. Pues yo que hace algunos años estudié este tema monográficamente, es decir, con un poco de intensidad, les puedo decir que la tesis inicial del Partido de Unión de Centro Democrático, como recordarán todos, liderados por el presidente Suárez, posteriormente tan llorado, porque por lo menos era hombre de buen hacer y de buen componer y de buen savoir-faire, pues pese a que la tesis inicial de la Unión de Centro Democrático fue únicamente hablar de una mayoría de edad política, es decir, la mayoría de edad para votar, de alguna manera, pero era mayoría de edad política, y se pretendía mantener las reglas jurídico-privadas, es decir, jurídico-civiles en el Código Civil, en el Código Penal, se pretendían mantener otras edades distintas. La verdad es que al final la tesis inicial de la Unión de Centro Democrático, por la presión de otros partidos, que en este caso en aquellos años fueron básicamente el Partido Socialista Obrero Español y la minoría catalana, pues se consiguió que la mayoría de edad entrara en la Constitución española, es decir, se convirtiera en una norma constitucional. Y efectivamente, nuestra Constitución vigente ha seguido y sigue diciendo, y ha dicho desde entonces, que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, es decir, los 18 años cumplidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues miren, por una razón muy sencilla, que supo manejar con una inteligencia civilina el señor Martín Villa, ministro del Interior. Porque cuando se empezó a hablar del tema, tuvo la habilidad de plantear el tema como la integración de la juventud en el nuevo mundo democrático que se avecinaba, que desde luego era mucho mejor que el anterior. Y entonces esto se empezó a popularizar en los medios de comunicación a nivel político y a conseguir, bueno, pues la enfervorizada o el enfervorizado seguimiento por parte de los jóvenes que en el arco de entre los 18 y los 21 años de pronto no solo veían que iban a ser ciudadanos de un Estado democrático en vez de súbditos de una dictadura, cosa que contaba mucho, sino que encima veían que es que habían pegado un salto de gigante, porque a lo mejor tenían un primogénito de 22 años y ellos ya eran igual de mayores también con 18 o con 19 que su primogénito de 22, que hasta ahora ha estado diciendo aquello de cuando seas padre comerás huevos, cuando seas padre... Pues no, comemos huevos todos. El fondo del tema, ¿cuál fue, sin embargo? Pues miren ustedes, lamento mucho a lo mejor arruinarles la ilusión. El fondo del tema era distinto. El fondo del tema era que aunque la transición democrática española salió al final también
no hubo ningún conflicto, ninguna palabra más alta que otra en general, no hubo derramamiento de sangre, no pasó nada, las Cortes franquistas se hicieron el harakiri voluntariamente y por tanto entró en juego las nuevas reglas democráticas. Lo que estaban buscando los gestores de la Unión de Centro Democrático era una cosa bien sencilla y además que se lo tenemos que agradecer. Estaban buscando que entre 3,5 millones de personas y 4 jóvenes votaran en el momento de la Constitución, en el momento constituyente de la Constitución de diciembre, en el referéndum de diciembre de 1978. Y entonces, efectivamente, unos días antes, se dicta un Real Decreto Ley, ya saben, Real Decreto Ley con rango de ley, Real Decreto Ley dictado por razones de urgencia o de extraordinaria necesidad. Yo creo que en este caso, si me permiten la broma, la extraordinaria necesidad era la de los políticos en el poder que querían llevar adelante la reforma democrática y que decían, tengo extraordinaria necesidad de tener 4 millones de votos más para incorporarlos, no vaya a ser que estos mayores, los ancianos, los tradicionales, los tal y cual, me vayan a arruinar la operación de la nueva Constitución democrática. Bueno, pues la operación efectivamente salió bien. El decreto ley de 16 de noviembre del 78, pues nada, entonó un pertinente cántico a la juventud y en su artículo 1 estableció que la mayoría de edad empezaba para todos los españoles a los 18 años cumplidos. Y además se decía, el nuevo límite, estos son palabras textuales ahora, el nuevo límite de la mayoría de edad debe tener una efectividad inmediata en toda la vida del país, por lo que técnicamente procede que sea establecido como norma general. Es decir, no edades capacitadoras, no una edad política para votar y una edad para, para contraer matrimonios, no, o para trabajar o para tener responsabilidad penal, no. Una mayoría de edad con carácter general y, por tanto, una norma general que es lo que le entra en la Constitución. De este punto de vista, creo yo que, aunque en determinados momentos se pudiera haber criticado, lo cierto es que no solo fue conveniente, sino que fue oportuno. Anteriormente era un sistema, el conjunto del ordenamiento jurídico era absolutamente ridículo, porque se exigía 21 años para la mayoría de edad, pero, por ejemplo, la propia Ley General de Educación de aquel entonces, de los años 70, daba por finalizado el proceso de instrucción a los 17 o 18. O sea que entonces los menores no se les daba, pero no se les consideraba ya mayores de edad, pero se les decía que se le había acabado su proceso formativo. Era ridículo. La ley de caza, lo mismo. La ley de contrato de trabajo otorgaba, sin embargo, capacidad contractual para trabajar a partir de los 18 años, pero no eran mayores de edad. Bueno, pues si no soy mayor de edad, o sea, o teta o sopa, pero teta y sopa no caben en boca. ¿Qué juego es esto? Cuando todo esto se puso de manifiesto, al final, tanto los promotores de la idea, o los que inicialmente la movieron, cuanto los propios políticos y personas representativas de la UCD se dieron cuenta que realmente se había llegado a establecer una norma con carácter general que era buena y complaciente para todo el mundo. Y a partir de entonces no se ha discutido nunca lo de los 18 años. Sin embargo, claro, siempre queda la contraposición entre mayores y menores. Entonces, tradicionalmente, salvo en Aragón, que ya lo explicará ahora la profesora López Azcona, salvo en Aragón, el planteamiento tradicional de los juristas durante muchos siglos ha sido el que, claro, al llegar a la mayoría de edad, la persona ya es capaz para todos los actos de la vida jurídica, no solo para los civiles, y que, por tanto, el menor de edad es incapaz para todos los actos. Con lo cual, se establece, si me permiten ustedes,
una contraposición simétrica que nos gusta mucho a la gente del derecho, a los juristas, nos gusta mucho. La simetría es una cosa que nos enloquece. No sabemos a lo mejor lo que es el proceso de refracción, que es también simétrico. No lo entendemos porque no tenemos capacidad para entender otras cosas de la física y de la química y tal, pero sin embargo la simetría nos encanta. Así pues, mayor de edad capaz, menor de edad incapaz. Incapaz, salvo posiblemente en las fuentes de derecho aragonés, pero incapaz, ¿por qué? Incapaz con carácter general. Pues esa era la tradición jurídica. En los años intermedios del siglo XX, es decir, hacia la mitad del siglo XX, el profesor Federico de Castro, entonces catedrático de la Universidad Complutense, una persona de gran relevancia doctrinal y de una notoria influencia, por tanto, pues criticó certeramente esta contraposición radical entre capaz e incapaz, porque había que llamar incapaz al menor. Es decir, había que llamarlo, por fortuna, porque en el artículo 1263 del Código Civil español se dice que en materia contractual no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados. Efectivamente. Es decir, si se está requiriendo capacidad general para la celebración de contratos, es natural que de alguna manera el Código ponga de manifiesto que los menores no emancipados no pueden prestar consentimiento contractual, pero deducir de esa norma una incapacidad general era un planteamiento excesivamente burdo, un planteamiento excesivamente, si quieren, maníaco, ¿no?, de señalar las dos fronteras, de tal manera que a partir de las observaciones de Federico de Castro se empiezan a poner de manifiesto nuevas posiciones teóricas que subrayan o que comienzan a subrayar, pues bueno, que los menores serán incapaces, a lo mejor serán incapaces para ir a firmar una hipoteca a un banco, porque de entrada a lo mejor no tenían ni carnet de identidad, no podían ni identificarse siquiera. Cosa que hoy día todos estos señores que tengo, como el profesor Agustín que tengo yo a mi izquierda, ocurre a los notarios con los mayores, que como a partir de 70 años ya el carnet no se renueva, hay veces que claro que el viejecito o la viejecita que llega a la notaría no pueden identificarlo. Pero porque claro, a lo mejor de los 70 a los 95 la persona ha cambiado algo, porque yo desde luego en los 25 años últimos he cambiado, pero un montón, y supongo que la mayor parte de los que estamos aquí igual. Bueno, pero los menores no podían ir desde luego a un notario a firmar una escritura, ¿no? Ni pie ni cabeza hubiera tenido. Pero ¿nunca han visto ustedes entrar a un niño en una panadería o en una confitería y decir, buena, que quiero 2 barras de pan? Y si tiene los 2 euritos o el 1,80 que valen las 2 barras de pan, quien vende el pan se las da. ¿No han visto ustedes a los niños entrar a comprar una caja de lápices? Claro. ¿Y chucherías? Pues claro. O el móvil. Y el móvil, bueno, ya cuando ya ha llegado el móvil ni te cuento. ¿No han visto ustedes los niños comprar el móvil? ¿No han visto ustedes los niños ir a que le arreglen un pinchazo en la bicicleta? Es decir, sin embargo, pues eso ha estado poniendo de manifiesto siempre que realmente esta contraposición general y esta visión absolutamente sesgada, como si fuera un corte de guillotina entre el menor y el mayor de edad, tampoco era absolutamente cierto. Y de nuevo vemos al derecho entrar en juego. Cuando esto empieza a madurar, o esta posición de subrayar empieza a madurar, pues resulta que enseguida los juristas teóricos empezamos a hablar de la adquisición gradual de la capacidad y los juristas políticos, enseguida, cuando empiezan a darse cuenta de esto, empiezan a modificar el Código Civil, de manera tal que con la Ley 11/1981 tampoco cabe ya establecer una barrera ni un pozo absoluto entre mayor y menor de edad. Déjame un momento, porque ahora sí, muchas gracias. Voy a poner unos cuantos ejemplos.
Manifestaciones fundamentales. El artículo 162 vigente a partir de 1981, por tanto ya con sus añitos, con 33 años. El artículo 162, les digo, al comienzo, dice que pese a que los padres ostentan la representación legal de los hijos, ojo, no la ostentan respecto de los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo. Es decir, que si el hijo quiere ser cantante, por ejemplo, y decide que quiere ser cantante de copla española, aunque su padre sea un progre que se crió con los Beatles, como por ejemplo este que está aquí, que me tocó más o menos por la fecha, los Beatles y tal y cual, tendrá que soportar que su hijo vaya como Joselito cantando "Hay campanera", o cantando lo que le dé la gana, la bien pagada. ¿Por qué? Pues porque al niño le guste cantar la bien pagada. Y eso no quiere decir ni que el niño a lo mejor tenga una tendencia homosexual ni nada, puede ser que la tenga, pero puede ser que no la tenga y que sea pues un tío como Antonio Molina, que nos dio esas hijas tan guapas, todas las hijas tan guapas y el hijo también tan guapo, que cantaba "Soy minero", ¿lo recuerdan ustedes? Bueno, pues gente hay para todo, actos conforme a su personalidad. Y a partir de ahí se va desgranando en el código que cuando los hijos empiezan a tener su dinerito porque lo han adquirido con su trabajo o su industria, por ejemplo, imaginemos, se aburren en el verano y van a hablar con el tendero de enfrente y le dice: Pepe, que yo los encargos estos de llevar a casa te los hago yo, me das un eurito y medio por cada encargo y yo llevo el pescado, lo que te piden por teléfono, pues tal y cual, y se va haciendo con su dinerito. Bueno, pues esto tiene que entrar en el peculio, en la administración, en el usufructo del padre, tradicional desde los tiempos romanos, pues se va rompiendo también el tema. A lo mejor nos puede parecer ridículo reunir 6 euros a base de llevar paquete. A lo mejor. Pero a lo mejor si el tema es que el hijo se convierte en un cantante y que con 16 o con 17 años, sin ser mayor de edad, ficha o firma con un tal... ¿Se acuerdan ustedes de la ASRG? AG. Bueno, pues entre las ASRG, no sé si la recuerdan, las cordobesas, el grupo cordobés que subió número 1 y que de pronto se deshizo como la espuma, como si fuera un globo pinchado, y ya desaparecieron. En las ASRG había varias menores de edad. Las ASRG no creo yo que ganaran 4 euros aquel verano. Debieron ser algo más de los 4 euros. Bueno, pues se empieza a poner de manifiesto, pues, que la absoluta incapacidad del menor era una norma excesivamente drástica y que se va debilitando en todo el Código Civil. En este punto, como incluso habrán estudiado, o verán ustedes también más adelante, la Ley de Protección del Menor de 1996, que se dicta unos años después, en 1996, bajo el gobierno de Felipe González, pues una ley que, bajo uno de los gobiernos del presidente Felipe González, pues es también una ley que insiste en el mismo camino. Los menores no son absolutamente incapaces, sino que tienen capacidades adecuadas a su propia personalidad, a los propios actos, naturalmente limitados por la necesidad de contar con el asesoramiento o con el consentimiento y la anuencia de padres o tutores cuando realmente se trata de actos de enorme trascendencia, pero esto no quiere decir que hayan sido o que deban ser considerados incapaces. Menores no emancipados. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hubo siempre también una categoría intermedia que eran los menores emancipados a los que se le consideraba la emancipación, ¿no? Y la emancipación pues se ha concedido en casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Se ha concedido en un periodo intermedio, se concedía a partir de los 16 años, entre los 16 y los 21, posteriormente entre los 14 y los 18 en parte, entre los 16 y los 18, en todos los ordenamientos, buscando una fórmula
una fórmula de establecer una posición intermedia entre mayores y menores de edad. Históricamente la emancipación tuvo una gran importancia, hoy día no tiene ninguna. Porque claro, plantear figuras de emancipación, miren ustedes, la fundamental, el matrimonio por aquello de los embarazos no deseados. Entre los 16 y 18 años, ¿quién va a contraer matrimonio hoy, aunque haya un embarazo no deseado? Pudiendo un poco, razonablemente, no hay nadie que se emancipe por matrimonio. Durante un tiempo en España, después de Franco, se dictó un decreto, había una emancipación por servicios a la patria. Entonces los mayores de 16 años que habían ido a luchar también se podían emancipar. Eso ya se ha considerado derogado en todas las legislaciones del mundo que la han conocido. De tal manera que yo creo que hoy día los menores emancipados son realmente una rarísima avis, salvo en un supuesto que entró en el código muy tardíamente y que es el supuesto del menor que por vida independiente adquiere una capacidad, demuestra una capacidad y una posibilidad de desarrollar la vida por sí mismo, de forma tal que puede ser que en algún caso de enfrentamiento brutal entre un menor de edad y su familia, por la razón que sea, por ejemplo, yo quiero ser boxeador, y entonces la madre mira a su hijo y le dice, pero vamos a ver, Miguelito, ¿cómo vas a ser tú boxeador, hijo mío, que te van a poner la nariz, como al profesor Lasarte, que yo nunca he sido boxeador, yo la tengo de natural, te van a poner una nariz, te van a partir la cara, tal. Tú no puedes ser boxeador, y el niño dice, pues mamá, yo quiero ser boxeador. Y me voy a ir a la capital de la provincia a ser boxeador. Y el tío, que está hecho un toro además, se mete en un gimnasio hasta que se convierte en boxeador. Y con 18 años, pues ya está no entre los alevines, sino entre los juniors. Y empieza pues a tener sus combates y va ganando sus campeonatos provinciales y tal. O bien, el que quiere ser torero. Yo tengo ahora mismo una íntima amiga que su hijo está de novillero y que está sufriendo una barbaridad, pero el niño quiere ser torero. ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, este niño, que lo conozco desde que nació, menor de edad no es, desde luego. A lo mejor con el antiguo régimen tienen menos de 21 años, pero ya es que ser torero con 15 años, es que con 15 años no hay forma ni siquiera de enfrentarse con una espada y una vaquilla. Es imposible. No se tiene capacidad física con 15 años para la vaquilla. Con 17 o con 19 o con 18 puede ser, pero con 15 años es prácticamente imposible, salvo una rara área. De tal manera que, curiosamente, se ha ido alcanzando lo que históricamente se conseguía a través de las distintas figuras de emancipación, se ha ido alcanzando ahora, disminuyendo esa tacha de incapaz para los menores en general, porque realmente las figuras de emancipación no representan en la actualidad vigencia alguna, no tienen representatividad con carácter general ni en las notarías, que yo sepa, ni en los juzgados, ni en las sentencias, ni en la vida real, al menos de acuerdo con el régimen del Código Civil, que exige 16 años cumplidos, la autorización judicial, proceso sumamente complejo, que realmente antes había escasos supuestos en los que las familias, bien fuera por iniciativa de los padres o por iniciativa de algún hijo, se ponían en marcha para conseguir la incapacitación, pero que hoy día todo el mundo es consciente de que esperar un periodo temporal tan breve como el de 2 años que separa los 16 a través de los cuales se puede poner en juego la emancipación, de los 18 en que se alcanza la mayoría de edad, prácticamente parece, conforme a las estadísticas del Instituto Nacional de dicha cuestión, que verdaderamente no tienen representatividad alguna. Con ello creo que he hablado lo prometido, unos 30 minutos aproximadamente, y quedo a disposición de ustedes para un coloquio si quieren, o preguntas, o objeciones, o críticas, o lo que deseen realizar antes de continuar con la exposición de la profesora López Ascona.